Hola chales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y colisión en el título. Hoy vamos a hablar de la victoria de Sepp Kuss en la 19ª etapa del Giro Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa pero en la serie del Movistar. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Staff, pues os voy a presentar la jornada de hoy, que como sabéis era un día de 151 kilómetros desde Feltré hasta Llegue. Estos 151 kilómetros se traducían en 4.888 metros de nivel positivo y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stat, pues básicamente había 6 puertos puntuables, 4 de ellos de segunda categoría, un puerto de primera categoría y unos categoría que en este caso era el Paso de Jau, que es la cima Copi. En cuanto a los maillots, el líder de la carrera evidentemente con la maglia rosa, Jonas Vingegaard, la maglia Chiclamino, Paul Mañer, la maglia Bianca Eulalio y la maglia Achurra la llevaba Chicone al principio, pero básicamente cedida por Jonas Vingegaard. Hay que decir que de salida no la tomaban Michael Valgren y James Shaw. Hay que decir, los dos corredores de Education First. Y el equipo explicaba en Twitter lo siguiente: Michael Valgren y James Shaw no toman la salida en la etapa 19 del Giro de Italia. Ambos corredores han dado una enorme cantidad al equipo en las últimas semanas y estamos orgullosos de la forma en la que han competido, con varios corredores ya apartados por lesiones esta temporada y con Michael y James ambos esenciales para nuestros objetivos de este verano. Hemos tomado una decisión de priorizar su salud, recuperación y preparación para el importante bloque de carreras que nos espera. Tenemos un enorme respeto por el Giro, perdonar por el fallo en la voz, y seguiremos luchando hasta Roma. Luego hay que decir que básicamente en la neutralizada, veíamos un fallo mecánico de Ben O'Connor. También veíamos como Egan Bernal estaba en el coche del equipo, que hay que decir que el corredor colombiano en la entrevista con Eurosport comentaba que hoy iba a estar al servicio de Tina Aresman, que luego hablaremos de eso. Se daba por fin el banderazo de salida y básicamente de primeras lo intentaba Warren Barguil, el corredor francés del DSM. Veíamos más múltiples ataques y hay un dato bastante curioso que voy a dar ya y que evidentemente se ha confirmado casi así. Los únicos corredores que a estas alturas podían confirmar al principio de la jornada de esta etapa 19 del Giro Italia que podían completar la trilogía de ganar una etapa en las tres grandes eran Warren Barguil, que por eso venía bien al pelo, Sepp Kuss, que lo ha conseguido, Tina Aresman y Wout Poels. Hay que decir que a falta de 148 kilómetros pues atacaba Vicente Rojas, al corredor chileno saltaban Remy Rochas, Koen Bouwman y Jules Jensen. Luego hay que decir que el Nez Companineo, bueno, estos atacantes eran capturados, se ponía a tirar el Nez Companineos, luego aceleraba Filippo Sana y Wout Poels, luego se ponía a tirar el líder 3 con Tinton, Tautenberg y Filippo Ganna a falta de 145 kilómetros para la línea de meta. Luego veíamos a varios corredores en la parte trasera, Gebre Xavier, que ya sabéis que se cayó el día de ayer, Chris Petersen, Van den Breggen, Jonas Gens y Jonathan Narváez, que luego hablaremos del corredor ecuatoriano. A falta de 141 kilómetros veíamos como Ben Turner aceleraba con un compañero a su rueda, en este caso Jack Haig. También en el marcaje de equipo saltaban dos corredores del Red Bull Bora, pero eran rápidamente neutralizados. Atacaba Igor Arrieta, veíamos a Mark Donovan tirando del pelotón, el corredor británico. Luego veíamos como también seguía tirando Teutenberg a falta de 134 kilómetros. Luego atacaban otros 5 corredores a falta de 132 kilómetros, Mitford, Harper, Milesi. Luego aceleraba Jan Christen y veíamos a Jonathan Narváez en el coche del equipo. Luego a falta de 128 kilómetros veíamos cómo atacaba Tarot y Remy Cavagna Mitford, y también veíamos como Jonathan Narváez estaba en el coche de médico de carrera y desgraciadamente se confirmaba el abandono de Jonathan Narváez, que según ha contado UAE, básicamente en el día de ayer, pues básicamente cuando iba con la bicicleta al autobús tuvo un problema, sufrió un percance y por eso no ha podido acabar esta edición del Giro de Italia, aunque ya sabéis que básicamente ya la Maglia Chiclamino no ha podido haber ganado porque básicamente ayer ganó, o sea, perdonad que aquí no me he explicado bien. O sea, Jonathan Narváez ha abandonado básicamente porque el día de ayer, en el transcurso de ir con la bicicleta al autobús del equipo, sufrió un percance, ¿vale? Ha dado la salida y a los pocos kilómetros abandona. Lo que quería decir, que ya sabéis que iba segundo en la Maglia Chiclamino y que la estaba luchando con Paul Mañer, es que esta clasificación ya estaba imposible, salvo desgracia de Paul Mañer, porque el corredor francés ganó en la etapa de ayer.
Luego hay que decir que, claro, en la clasificación virtual de la Maria Chiclamino, pues todos los que no son Paul Mañer, pues avanzaron un puesto. Luego veíamos una caída de Mark Donovan a falta de 125 kilómetros en las primeras posiciones del pelotón. Es muy parecida esta caída a lo que vimos el otro día con Gebre Xavier. Y a falta de 123 kilómetros veíamos como los atacantes eran neutralizados. Evidentemente Mark Donovan volvía a subirse a la bicicleta después del accidente. Aceleraba a Marcelusi, veíamos con Arrochas con problemas mecánicos, también para Sobrero, atacaban tres corredores, Tonars y Barbaese. Luego veíamos como estábamos básicamente, luego a falta de 100 kilómetros, bueno, espérate, que lo voy a volver a decir. Claro, aquí me he perdido información porque me he puesto nervioso. Como digo, a falta de 120 kilómetros atacaba Tonars y Barbaese. Luego a falta de 14 kilómetros para llegar a los pies del Paso Durán, básicamente donde os estoy situando en el perfil de Procicling en Manager, pues 12 corredores cogen una pequeña diferencia. Moscon tiraba del pelotón, a falta de 117 kilómetros los atacantes eran capturados y lo probaban dos corredores a falta de 116 kilómetros, Chris Harper y otro corredor. Nico Denz entraba al grupo 1, que básicamente este grupo 1 estaba conformado por Nico Denz, Chris Harper, De Bernes, Storr y Kulsev. Por detrás tiraba el UAE. Luego atacaban ya 11 corredores a falta de 109 kilómetros, que eran Tarocci, Turconi, John Skens, Rota, Iván García Cortina, Pinarello, Leinreze, Creccioli, Bart, Kristen y Guillermo Tomás Silva. El pelotón, estaba siendo comandado por el líder 3 porque quería meter a Giulio Ciccone. A falta de 107 kilómetros, el grupo perseguidor entraba al grupo 1 y se formaba un grupo de 16 corredores en el que estaba Tarocci, Turconi, Kens, Rota, Cortina, Pinarello, Harper, Denz, Leinreze, Creccioli, Storbers, Kristen Kulse de Bernes y Guillermo Tomás Silva. Los equipos que no estaban en la fuga a falta de 106 kilómetros pues eran los siguientes: Bismarck Isabike, Decathlon, Netcompanineos, Bahrein, Líder 3, Heiko, Unibet, Education First, Soudal y Alpecin Premier Tech. Luego del grupo 1 se quedaba Nico Denz a falta de 104 kilómetros, empezaba a tirar el Bismarck Isabike. También del grupo 1 cedía Turconi y Di Bernes porque estaba empezando a tirar el UAE con Michael Berg. Atacaba Giulio Ciccone, mientras que a Jonathan Milan, a su compañero, veíamos que estaba en el coche del equipo. A falta de 102 kilómetros Donovan volvía al pelotón después de la caída y a falta de 102 kilómetros también Tarocci se quedaba del grupo 1. Paul Mañer empezaba a sufrir, atacaba Ben O'Connor y a falta de 101 kilómetros el primer grupo perseguidor entraba al pelotón. En el grupo 1 veíamos una aceleración a falta de 100 kilómetros para la línea de meta de Caruso, Chris Harper, Ciccone y Van der Lee. Luego aquí veíamos, como ya estábamos a 10 kilómetros de la cima de Forcella Estalonsa. No, perdonad, aquí me he tenido que saltar cosas. Me he saltado cosas, ¿vale? Porque claro, esto lo he dejado aquí cuando atacó Ben O'Connor y aceleraba Caruso. Vale, me ha faltado un sector que es el siguiente. A falta de 100 kilómetros también atacaba Storer, Derek G y otros dos corredores del Tudor que llevan a Derek G y sobre todo a Storer. La composición del grupo 1 a falta de 97 kilómetros para la línea de meta era la siguiente: Caruso, Tarocci, Rafferty, Van der Lee, Josh Kens, Ciccone, Regman, Juan P. López, Milesi, Einer Rubio, Jan Gir de la Cruz, Chris Harper, Blasov, Ziuhoff, Creccioli, Sef Kuss, Storr, Michael Beer, Jan Kristen, después de Jan Kristen, Buzz Puls, Kulsev Betiol y Guillermo Tomás Silva. Luego hay que decir que en el grupo 1 aceleraba Betiol, Ciccone y Harper. A falta de 95 kilómetros, Ben Turner y Ben O'Connor eran capturados por el pelotón, que ya os digo que Ben O'Connor ya ha perdido el top 10 de la general. Y a falta de 93 kilómetros, por la situación de la carrera de la siguiente: por delante un grupo de 14 corredores conformado por Caruso, Van der Lee, Ciccone. Luego 3 corredores del Movistar, en Regman, Milesi y Rubio. Un corredor de Netcompanineos, Svestad, NSN Gir, Pinarello, Harper, Red Bull, Lichari, Visma, Sef Kuss, Unibet, Buzz Puls, 1X, Pulset y Betiol de Astana, que empezaba a tirar porque Betiol tenía hoy unas piernas increíbles. Por el paso de montaña del Paso Durán pasaba primero Ciccone, segundo Van der Lee, tercero Iner Rubio, cuarto Caruso, quinto Pelichari, sexto Sef Kuss,
sexto Sef Kuss, séptimo Chris Harper, octavo Bettiol, que bueno, aquí básicamente Jonas Vingegaard, para que os hagáis una idea, tenía en este momento 214 puntos y Giulio Ciccone 173. Luego hay que decir que estábamos a pocos kilómetros ya de llegar al siguiente puerto del día. Blasov era capturado por el pelotón a falta de 83 kilómetros. Y en esta situación virtual de la general, pues ahora mismo Derek G se colocaría quinto. Storer por su parte sexto. Eulalia habría perdido 2 posiciones, es decir, sería séptimo. Caruso habría avanzado una posición que se pondría octavo. Piganzoli habría perdido una posición que se pondría noveno. Y Mati Rondel entraría en el top 10 como último. Los únicos equipos que no estaban arriba, vamos, a la fuga a falta de 82 kilómetros, pues eran los siguientes: Decathlon, Jaico, UAE, Soudal, Grupama, Lotto Intermarché, Picnic, Alpecin Bardiani. Y a falta de 82 kilómetros en el grupo Ciccone, por la situación de la general era el siguiente: cuarto se estaría colocando Derek G, quinto Storer, octavo Caruso y noveno Matis Rondel. El grupo de Ciccone a falta de 81 kilómetros está conformado por los siguientes corredores. Del Bahrein solo estaba Caruso, del Ukision First estaba Rafferty y Van der Lee, por parte del Lidl Trek estaba Ciccone, Derek G y Sobrero, por parte del Movistar en Regmas, Juan Pelo, Pendiles y Rubio, por parte del Nuez Company Neos Svesta, por parte del NSN Jan Hir, por parte del Pinarello de la Cruz y Harper, por parte del Red Bull solo Perichari, por parte del Polti Creccioli, por parte del del Bisma Sef Kuss, por parte del Tudor había 4 representantes: Barta, Storer, Rondel y Stor. Por parte del UAE estaba Arrieta y Berg. Después de Berg estaba de 1 Unives, Buspul, de 1X ahora Sekulset. Y por parte de Astana estaba Bettiol. A falta de 80 kilómetros aceleraba Einer, Rubio y Ciccone. Veíamos como del grupo de Derek G y Storer se quedaban Michael Berg y Igor Arrieta, y como digo, se iban en solitario, bueno, en dúo, Ciccone y Einer Rubio. Luego hay que decir que básicamente a 10 kilómetros para para acabar la Forsela de esta Launza, pues Eulalio parecía que empezaba a sufrir, y por este puerto pasaba primero Giulio Ciccone, segundo Einer Rubio, tercero Van der Lee, cuarto Barta, quinto Svestad, sexto Caruso, que aquí básicamente, para que os hagáis una idea, Vingegaard seguía primero con 214 puntos, Ciccone estaba segundo con 191 y Van der Lee estaba tercero, que nos había colocado tercero con 108 puntos. Luego hay que decir que la general a falta de 75 kilómetros pues era la siguiente: cuarto estaría Derek G, quinto Storer, luego Hilde habría caído de la cuarta posición a la sexta, y por su parte Eulalia había caído de la quinta posición a la séptima. Caruso habría asumido una posición, es decir, octavo. Rondel 3 posiciones, estaría noveno, y Piganzoli habría caído 2 posiciones, por lo que estaría en décimo. Luego a 1 kilómetro del sprint de Palafreniere Vera pues pasaba primero Iner Rubio, segundo Ciccone, tercero Will Barta, cuarto Svestad y quinto Chris Harper. Y aquí la clasificación de la Malia Ciclamino, pues evidentemente primero por Mañar, segundo Jonathan Milan y tercero Silva, que como digo, pues el grupo era muy bueno. Chris Harper entraba al grupo de Ciccone a falta de 67 kilómetros, y en el puerto de Forsela esta lanza, pues básicamente primero pasaba Ciccone, segundo Iner Rubio, tercero Chris Harper, cuarto Creccioli, quinto Stor y sexto Svestad. Luego, claro, ya se estaba acercando Ciccone, básicamente estaba a 5 puntos de Jonas Vingegaard a falta de 66 kilómetros. Luego a falta de 66 kilómetros también Juan López y Lorenzo Milesi eran capturados por el pelotón. Y ya cuando estábamos a 5 kilómetros del paso, ya pues hay que decir que Creccioli entraba al grupo 1 conformado por 4 corredores: Chris Harper, Ciccone, Einer Rubio y Creccioli, que básicamente a 20 segundos pues estaba el grupo perseguidor conformado por 17 corredores, que eran Caruso, Van der Lee, Derek G, Sobrero, Enregmas, Svestad, Gil, De la Cruz, Perechari, Sef Kuss, Storer, Barta, Rondel, Stor, Buspul, Pulset y Bettiol. Luego, a falta de 59 kilómetros, se quedan del grupo de G, Storer, Enregmas, Stor, Buspul y Van der Lee. Luego, la situación virtual de la clasificación general, a falta de 58 kilómetros en el grupo de Ciccone, G y Derek G y Storer, pues era el siguiente. Cuarto se colocaría Derek G, sexto se colocaría Storer, octavo Caruso y noveno Rondel. En el pelotón estaba tirando el señor Barlemen, y como digo, a falta de 58 kilómetros, que lo anticipaba antes, se quedaba Ben O'Connor de una forma definitiva. Luego a falta de 56 kilómetros, Florian Sterling y Will Barta eran capturados por el pelotón, y volvía a empezar a sufrir Eulalio. A falta de 56 kilómetros era neutralizado en Regmas y Bettiol por el pelotón, y luego también Mateo Sobrero se quedaba del grupo de Giulio Ciccone, Derek G y Michael Storer. Luego a falta de 55 kilómetros se ponía
a tirar el Red Bull Bora, porque evidentemente a Hindley le fastidiaba la posición en la general Derek G y Michael Storer, por lo que el equipo alemán se ponía a trabajar con Zinhoff. Hay que decir que Buzz Pull será capturado por el grupo de la Maglia Rosa, a falta de 54 kilómetros, y también veíamos el abandono de Zan Bernard. En el grupo de la Maglia Rosa, a falta de 53 kilómetros, será neutralizado Mateo Sobrero. Luego vamos a seguir hablando. A falta de 52 kilómetros atacaban Giulio Pellicciari y Ciccone. También perdonar por el fallo en la voz, aceleraba del grupo de Derek G, Storer, Sepp Kuss. Luego hay que decir que Derek G y Michael Storer llegaban a la altura del grupo de la Maglia Azzurra Group, que estaba conformado por 6 corredores, que eran Ciccone, Pellicciari, Derek G, Einer Rubio, Michael Storer y Sepp Kuss. Luego hay que decir que aceleraba por la Maglia Azzurra Giulio Ciccone, que pasaba primero por la cima copy del paso Yau, que hay que decir que básicamente el paso de Yau Giulio Ciccone la completa en 35 minutos 24 segundos. A falta de 49 kilómetros, Eulario volvía al grupo porque básicamente había tenido un afiliador con un corredor de Ineos. Y a falta de 48 kilómetros, pues Coulthard era capturado por el grupo de Amalia Rosa. En la cima copy primero pasaba Ciccone, segundo Iner Rubio, tercero Derek G, cuarto Sepp Kuss, quinto Pellicciari, sexto Storer, séptimo Caruso, octavo Jan-Hir, noveno Chris Harper, y básicamente aquí se colocaría líder como la Maglia Azzurra Giulio Ciccone con 259 puntos, Jonas Vingegaard con 214 y tercero se había colocado a Iner Rubio con 146 puntos. Evidentemente Giulio Ciccone mañana vestirá la Maglia Azzurra, la de la montaña. Ya estábamos a 44 kilómetros, a 5 kilómetros para el paso de Falsarego, que hay que decir que la media de estas 3 horas 16 minutos pues era de casi 33 kilómetros por hora, que claro, es baja, pero hay que tener en cuenta todo lo que han subido. Y la composición del grupo de la Maglia Azzurra en este momento pues era Caruso, del líder Trek, 2 hombres, Ciccone del Jeep, del Movistar Iner Rubio, del NSN Jan-Hir, del Red Bull Pellicciari, del Visma Lease Bike Sepp Kuss y Storer del Tudor, que evidentemente Sepp Kuss, más allá de ir rápido, bueno, de tener que estar atento a los cortes que había habido, pues no tenía que hacer mucho esfuerzo porque básicamente iba en plan un pelín regalado, salvo porque tenía el ritmo, o sea, a ver, me refiero que Sepp Kuss, salvo en el ataque final para neutralizar a Ciccone en el paso ya, no se lo había visto mucho, básicamente porque no estaba tirando, porque se estaba apoyando en que el líder de la carrera es Jonas Vingegaard y por eso estaba en una posición muy cómoda. A falta de 38 kilómetros hay que decir que básicamente Derek G estaba en el podio, tercero, cuarto Storer, séptimo Damiano Caruso, y por detrás empezaba a tirar el decalón con Callum Scholson. Un poquito más tarde, cuando paró Callum Scholson, empezó a tirar el Nez Company Ineos. A falta de 37 kilómetros estábamos a 5 kilómetros del kilómetro Red Bull. Y hay que decir que el número de carrera de victorias como profesional del grupo de la Maglia Azzurra, por Ciccone con más 13, Sepp Kuss con 11, Storer con 10, 8 Caruso, 6 Derek G, 5 Jan-Hir, 4 Pellicciari y Iner Rubio con 2. Que perdonad aquí el parón, que estoy buscando las siguientes capturas, que bueno, por el kilómetro Red Bull pasaba primero Derek G, segundo Storer, tercero Rubio, cuarto Pellicciari y quinto Sepp Kuss, que aquí empezaba a discutir Einer Rubio con Derek G, que en este momento, por cierto, la clasificación virtual a falta de 31 kilómetros es que Derek G se colocaría segundo y tercero Storer. Por eso el Decathlon y el Nez Company Ineos empezaban a tirar. A falta de 30 kilómetros de la cruz se le acaba del grupo de la Maglia Rosa. Atacaba Einer Rubio y ganaba el paso de Falsarego, con después una picada monumental de Giulio Ciccone, que ahora hablaremos. Pero lo dicho, Einer Rubio pasaba primero, segundo Ciccone, tercero Derek G, cuarto Pellicciari, quinto Storer y sexto Sepp Kuss. Luego la clasificación virtual de la Maglia Azzurra, pues primero Ciccone con 267, con 214 Jonas Vingegaard segundo y tercero Einer Rubio con 164. Y aquí, como digo, empezaba a discutir Einer Rubio Giulio Ciccone con Einer Rubio, y aprovechó básicamente, digamos, el calentón Giulio Ciccone para tirarse en el descenso largo que os voy a marcar ahora con el perfil de Pro Cycling Manager, que es el que os estoy marcando aquí en el videojuego, que bueno, hay que decir que llegó a tener una diferencia de 1 minuto, pero básicamente le mató este terreno de valle hasta llegar al último puerto de Piani de Pezzo.
Luego hay que decir que ya, evidentemente, Giulio Ciccone fue el primer hombre en poner los pies en Piani de Pezze y la situación era la siguiente. Por delante de Giulio Ciccone, a un minuto aproximadamente, estaba Caruso, Derek G, Einer Rubio, Joan Hill, Pellizzari, Sefkus y Storer, que evidentemente Derek G no podía tirar muy fuerte porque Ciccone estaba por delante, y a 2 minutos 20 segundos el pelotón siendo comandado por básicamente el Nez Companineos. En este grupo pues estaba Eulalio, según este punto, Felix Gall, Mulberger, Scottson, aunque yo creo que los dos corredores del decalón que acabo de decir últimos habían quedado, Bernal, Aresman, Svesta, Chris Harper, Hilly, Choli, Bengal, Barlemen, Piaganzoni, Rondel y Kulset. A falta de 4 km 300 metros aceleraba Pellizzari y Sefkus del grupo de Derek G. Storer, Rondel se quedaba del grupo de Amalia Rosa. A falta de 3 km 100 metros, pues el hueco entre la Amalia Azzurra, es decir, Ciccone, y el grupo de Derek G era de 35 segundos. Veíamos una aceleración en el grupo de la Amalia Rosa por parte de Felix Gall. Luego Pellizzari se quedaba del grupo de Derek G a falta de 2 km 900 metros, que es importante evidentemente de cara a la victoria de la etapa. Y hay que decir que atacaba Sefkus a falta de 2 km 100 metros, que hay que decir que la última victoria de Sefkus pues fue hace 2 años, 254 días. Miento. La última victoria nivel World Tour de Sefkus, ahora sí estoy diciendo bien el dato, fue hace 2 años, 214 días, en la clasificación general de la Vuelta a Ciclista a España. A falta de 1 km 200, Giulio Pellizzari estaba tirando del grupo de Amalia Rosa. ¿Por qué? Porque en ese grupo, aparte de estar Hindley, estaba Felix Gall y Jonas Vingegaard. Y como se había quedado Tim Aresman, pues básicamente Jan Hindley pues estaba para colocarse tercero en la clasificación general, que aquí viene bien la explicación. Sefkus finalmente ganaría la etapa, que como digo, pues completa la trilogía de ganar en todas las carreras. O sea, de ganar una etapa en al menos en las 3 grandes vueltas. Segundo Derek G, que muy bien. Tercero Giulio Ciccone. Bueno, vamos a repasar las diferentes clasificaciones, que por cierto suma su 12ª victoria como profesional. Sefkus, las clasificaciones quedan de la siguiente manera. El top 10 de la etapa: Sefkus primero, segundo Derek G, tercero Ciccone, cuarto Felix Gall, quinto Vingegaard, sexto Hindley, séptimo Caruso, octavo Piaganzoni, noveno Einer Rubio, décimo Storer. La Malia, ya veis que en la general evidentemente ha habido cambios. Primero Jonas Vingegaard, segundo Felix Gall, tercero se ha colocado Jan Hindley, cuarto Aresman, pero que ya veis que realmente está a unos 30 segundos de Jan Hindley. Derek G se ha colocado quinto, que bueno, está a menos de un minuto del cuarto puesto de tener Aresman, así que cuidado. Sexto Eulalio, séptimo Storer, octavo Piaganzoni, noveno Caruso, décimo Bernal. Luego la Malia Chiclamino, pues Paul Mañer evidentemente después del abandono de Narval lo tiene bastante más fácil. Bueno, ya lo tenía fácil después de la victoria de ayer, pero ahora más. Segundo Jonathan Milan, tercero Silva. Luego la Malia Chura, primero Ciccone, segundo Vingegaard, terceroIner Rubio. Luego la Malia Bianca, primero Eulalio, segundo Piaganzoni, tercero Rondel, que yo creo que es de los mayots que tenemos pendiente para el día de mañana en Piancavallo. Y luego por equipos, primero el Birman, segundo Red Bull, tercero Nez Companineos. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar aquí la victoria de Sefkus en el videojuego. Conectamos cuando quedan más de 60 kilómetros para acabar esta 19ª etapa y bueno, se ha vuelto a caer Jonas Vingegaard, qué barbaridad. Evidentemente vamos a esperarle, perdonar por el fallo en la voz, pero qué barbaridad. Vamos a parar de tirar con Víctor Campenars. Evidentemente vamos a decirle que se relaje. Mientras tanto, Team Res, que va a proteger a Sefkus. Ya veis que aquí está poniendo el ritmo el Red Bull Bora Hansgrohe, pero evidentemente al verse quedado Jonas Vingegaard, pues me voy a esperar un poco. A Campenars le manda a parar básicamente para que ayude en la medida de lo posible, perdonar a Jonas Vingegaard, que bueno, ya veis que va con Juan P. López, Nico Dens, Tonaes, que evidentemente otra cosa que voy a deciros, si no habéis visto el vídeo que subí esta mañana, verlo, porque ha habido unos vuelcos increíbles. Ya sabéis que en esa serie, en Regmas, va involucrado en la clasificación general, pero ha sido increíble. Ya veis que está a 4 minutos el grupo de Vingegaard, así que cuidado, que tiene pinta que no va a llegar. Ya veis que hemos conectado en el paso ya, que otra cosa que siempre suelo decir, pero que en este vídeo de momento creo que no lo he dicho, es que estas carreras las suelo correr en formato clásica, es decir, no tenemos el desgaste de los anteriores días. Aún así, evidentemente va a ser ya para los escaladores. Ya veis que Wilco Kelderman ha abandonado. Bueno, es que ahí, claro, Vingegaard sigue remontando, pero como no haya parón, sí, estamos en la parte ya veis que ya no hay ningún corredor por delante, perdonar por el fallo en la voz, pero sigue ha tirado antes Movistar con Nelson Oliveira, ahora está tirando el propio Felix Gall, Team Res que se queda.
Vamos a ver si puede guardar algo y ayudar a Barlemen y a Jonas Vingegaard. Que bueno, yo creo que a lo mejor es poner un treno y que vaya después Jonas Vingegaard. A Timo Klis y Víctor Campenar les voy a decir que vayan en automático. Y bueno, Sepp Kuss en verdad es muy buen corredor, pero ya veis que ahora tira Magnus Sheffield. Se nos está complicando, ¿sabéis? A ver, ¿cuántos corredores hay por delante de Jonas Vingegaard? Tim Res, Scaroni, Scottson, que ha trabajado en la vida real. Todavía no viene mi equipo, vienen aquí. Pero evidente, a ver, también lo que puedo hacer es poner que Bart Lemen proteja a Jonas Vingegaard y que Jonas Vingegaard ponga un ritmo del 80%. Y que sea lo que Dios quiera, o sea, remontar debe remontar. Pero es que ya veis que ese Kuss va reventado. Ahora mismo está poniendo ritmo del SG. Que por cierto, ole por el corredor canadiense porque ha quedado segundo en la etapa y no se ha escondido en ningún momento. Vamos a ver si queda cuarto, porque si va más el corredor canadiense y tiene a Aresman que tenemos en pantalla va a menos. Cuidado con eso, Vale, pues es que aguanta aquí hasta Jonathan Narváez y hasta hace unos metros lo hacía Jan Christen, para que veáis. A ver, vamos a guardar a Pigansoli. Bueno, es que no va a aguantar porque ya veis que Barlemen va a un ritmo muy fuerte. A 3 minutos 45. Vale, vamos a decirle a Sepp Kuss que vaya por agua. Pues bueno, lo estamos corriendo en verdad un poco como ha sido en la vida real. O sea, es decir, yo ahora mismo estoy como si estuviera en la fuga con Sepp Kuss y Jonas Vingegaard estuviera en el pelotón. La única diferencia es que aquí ha sido por una caída del corredor danés. Bueno, que es la segunda realmente. O sea, no sé qué le está pasando aquí. Vale, vamos a decir que coja agua también Jonas. No creo que pueda regresar, O sea, nos lo vamos a tener que jugar con Sepp Kuss, pero con todos los favoritos. A ver, Sepp Kuss no es malo, por lo que lo deberíamos hacer bien, evidentemente. Pero claro, nosotros no vamos a ser los primeros en tirar. Y como creo que no hay ningún gregario, bueno, a lo mejor pues tiene a Aresman, tiene a Egan Bernal como estamos viendo, pero poco más. A lo mejor pues el Bahrein tiene a Caruso aquí y a Buitrago, que bueno, ya sabéis que Buitrago en la vida real desgraciadamente tuvo que abandonar. Para que llegue aquí Jonas Vingegaard tiene que haber un parón muy grande, Muy grande. Pero ya veis que ahora ataca Pellizzari. Nosotros de momento no vamos a salir. Al cambio de ritmo del italiano, que hoy ha estado muy bien. Ya veis que evidentemente el Red Bull Bora con Hindley se va para atrás, porque se ha ido su compañero. Perdonad que me vuelva a fallar la voz. Vale. Vamos a neutralizar. Se pone en Regmar, Félix Gal. Vale. Einer Rubio, que está aguantando aquí el corredor colombiano como pueda. Que el pique que ha tenido con Giulio Ciccone no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, más bien por parte del italiano que por parte del colombiano, la verdad. No he entendido muy bien ahí. Y Jonas Vingegaard, claro, va a conseguir un buen puesto aquí, pero no mucho más. Ya veis que Pellizzari pide el relevo un poquito. Bueno, realmente Einer Rubio se ha enfadado por el kilómetro Red Bull y luego Giulio Ciccone se ha enfadado porque ha pasado primero por el puerto en este paso de Falsarego. Que a ver, no creo que... A ver, habría que hacer matemáticas, pero yo creo que lo tiene bastante bien, sobre todo Ciccone, si pasa primero, bueno, si puntúa, perdonar, en el primer paso de Piancavallo. Queda un kilómetro para llegar al kilómetro Red Bull, que es este, que como digo, es donde ha habido peleas entre Derek G y Einer Rubio. Bueno, peleas, desacuerdos, mejor dicho. Ya veis que el ritmo de Egan Bernal... Bueno, mira, nos vamos a quitar un rival, a Egan Bernal que peta, ahora pone el ritmo... Jan Hindley, Bernal para atrás. Anteriormente lo había hecho Einer Rubio, que se le veía sufriendo bastante. Aquí Storer también protagonista con Rondel, como en la vida real. Quedan 2,5 kilómetros y yo tengo pinta que me voy a quedar con Sepp Kuss. Cuidado que Pellizzari pare, porque si no esto va a ser imposible ganarlo. ¿Qué otro corredor se ha quedado? Jan Christen. ¿Para qué aguanta Jonathan Narváez como un campeón? Se queda Rondel. Vale. Se queda Pellizzari, bien, que era el que estaba tirando, pero ya veis que el que también lo está haciendo es Sepp Kuss con Pulset y Jonathan Narváez. Quedan 500 metros. Vamos a ver si somos capaces de regresar a cabeza de carrera. Se están relevando. No me lo puedo creer. Vaya fail de vídeo. Sobre todo esta parte, claro. A ver, si colaboramos aquí puede ser bueno. A ver, evidentemente yo creo que... Mira, salvo Pellizzari... Deberíamos entrar todo, más que nada porque Pellizzari tiene aquí a Jan Hill. Bueno, tampoco Narváez debería tirar, porque aquí tiene a Adam Yates, así que está jodido, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por eso solo estoy relevando con Kulsev, porque tampoco el 1X
tiene un hombre por delante. Lo bueno, ¿voy a recuperar energías? Sí. Vamos a llegar a las primeras posiciones. Le he puesto en automático a Team Res y no sé por qué no ha cogido agua, la verdad. Se habrá quedado bugueado cuando todos los demás corredores lo han hecho sin ningún tipo de problema. Que ahora cuando empiece a tirar Coulson me voy a ir yo a por agua. Que estamos en la mitad ya del descenso, que como digo, ha bajado como un campeón Giulio Ciccone porque ha sacado una diferencia de 1 minuto. Lo malo que la ha matado pues el terreno del Valle, que estaba tirando de Callón y sobre todo luego Nez Companineos en el grupo de la Malia Rosa. Vale, vamos a coger el agua, aunque yo creo que teníamos de sobra, pero por si acaso. A ver, mira, el Coolset sigue tirando, pero estamos a 1 minuto 9 segundos, más o menos es el tiempo que en la vida real, como decía, sacaba Giulio Ciccone al grupo de detrás. Y sí, no vamos a ganar, a lo mejor al top 10 entramos y ven Ocon, vamos, si alguno de estos hombres por delante queda rezagado, pero nada más porque solo lo está relevando este Coolset. Bueno, es que ahora no estamos entrando ni nosotros, venga, va. Vamos a darle un relevo al hombre, al corredor noruego. Joder, ahora con los fallos en la voz, qué tela, macho. Vale, quedan 10 kilómetros para los corredores de delante, para nosotros un poquito más. Evidentemente, si fuera un puerto más largo, pues nos daría margen de sobra para llegar. Aún así, son 5 kilómetros casi al 10%, así que cuidado. Jonas Vingegaard, que viene remontando, pero evidentemente para ganar no le va a dar. De hecho, está en el grupo F, pero es que está con Egan Bernal, ¿sabéis? O sea, que mirar, Sepp Kuss le tengo por ahí por delante. O sea, no está mucho mejor el corredor estadounidense. Quedan 3 kilómetros para empezar la subida a Piani de Petze. Como digo, ganar está bastante complicado. En la vida real sí que ha remontado esta diferencia Sepp Kuss a Giulio Ciccone. Pero aquí creo que en el videojuego nos vamos a ser capaces de hacerlo. Cuidado, bueno, nos estamos acercando, cuidado. Nos estamos acercando gracias al esfuerzo que está haciendo Coolset ahora mismo. Le estamos entrando nosotros al relevo ahora, pero en cuanto empiece la subida, evidentemente, nosotros vamos a poner un 85 y que sea lo que Dios quiera. Ya veis que empieza atacando Coolset. Evidentemente yo creo que nos vamos a acercar. De este grupo yo creo que nos vamos a quedar solos. A ver, más escaladores que Jonathan Narváez somos, que Pelichari también y que Coolset también, la verdad. O sea, les deberíamos soltar a los 3. Pero ya veis que las diferencias respecto al grupo de 10 corredores, pues bueno, está bajando ahora mismo. Se produce un ataque por parte de Enric Mas, le sigue Felix Gala, Aresman, Hindley, Adam Yates, Ben O'Connor. Derek G ya se empieza a quedar. Y aquí el ritmo por nuestra parte está siendo muy alto. También el de Vingegaard, que evidentemente con los stats de montaña que tiene, está remontando mucho. Ya Coolset se va para atrás, evidentemente, que también es el que más había hecho el esfuerzo en el terreno de Valle. Vamos a ver quién gana, pero por el que dirán, básicamente. Que bueno, va a ser un sprint final, fuera coñas. Y tiene toda la pinta que va... Bueno, iba a decir que iba a ganar Derek G porque es el que veía más sobra al corredor canadiense. Pero vamos a ver ahora. Enric Mas primero, ahora mismo. Vamos a ver quién tiene un último sprint en estos 200 metros. Se puede llevar Enric Mas. Ojalá que hubiera pasado esto en el videojuego esta mañana. Aún así ha sido un vídeo espectacular, yo os recomiendo verlo. Vamos a ver qué puesto queda Sepp Kuss. Pues bueno, 10º, ¿no? Bueno, por detrás nos va a ganar Pelichari y Jonathan Narváez. Toca traer narices. Vamos a ver dónde queda Jonas Vingegaard, que al final no ha quedado muy lejos, de Sepp Kuss realmente. Que claro, es lo que tiene que ser el segundo mejor escalador del mundo, teniendo en cuenta que el primero, evidentemente, es Tadej Pogačar, aunque hay que ver evidentemente cómo llegan los dos al Tour. Pero bueno, el vídeo ha quedado un poco descafeinado por las caídas varias que ha tenido Jonas Vingegaard, pero bueno, aún así lo hemos intentado. Y vamos a ver en lo más alto del podium a Enric Mas. Vale, vamos a ver que lleguen todos los corredores. Vamos a ver cómo lo lleva Víctor Campenaer. Vamos a ver quién es el farolillo rojo. Va, aquí un grupo de 28 corredores que va a llegar en breve. 500 metros, Davide Balairini con un ganador de etapa en Nápoles, si no recuerdo mal. Vale. Un corredor que, mira, este es Birkra y queda Moschetti. El corredor italiano del Pinarello va a llegar ya el farolillo rojo. Y bueno, vemos en lo más alto a Enric Mas. Ya veis que al final, pues por equipos, el Bismarck queda sexto por el mal resultado con Sepp Kuss y Jonas Vingegaard. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.